Como ya he señalado antes, nos acompaña Trinidad Donoso Vázquez, profesora titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Barcelona y especialista en estudios feministas y de género. Trini, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por hacer un hueco en tu apretada agenda. Trini lleva más de 30 años realizando estudios feministas. Comienza a investigar temas de género en la década de los 90, concretamente en orientación profesional no sexista. Continúa su trayectoria con numerosas investigaciones, entre ellas las relacionadas con mujeres universitarias y el mercado laboral, las necesidades de las mujeres migradas en Barcelona, la intervención en mujeres que han sufrido violencia de género, la evaluación de programas de atención a las víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas, la introducción de la perspectiva de género en la universidad y las ciberviolencias de género. Trini coordina la línea GREDI-DONA del Grupo Consolidado de Investigación GREDI y ha sido coordinadora de las jornadas GREDI-DONA durante 12 años. Fue delegada del rector de la Universidad de Barcelona para temas de igualdad entre los años 2014 y 2016. En la conferencia de hoy, titulada El triángulo de la ciberviolencia, va a tratar principalmente estos temas. Las dos caras de Internet. Violencia offline y violencia online. ¿Son iguales? Adolescencia y juventud ante las violencias virtuales. El triángulo de la ciberviolencia. Persona agresora, víctima y persona espectadora. Tras finalizar su intervención, abriremos un turno de palabra para que podamos hacerle preguntas o compartir las cuestiones que consideramos oportunas. Bueno, pues como decía, bienvenida Trinidad, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Gracias. Primero de todo quiero agradecer al Instituto Navarro para la Igualdad que me haya dado esta oportunidad de tener la palabra en este espacio. Y vamos a pensar primero, antes de nada quiero deciros una cosa. Cuando entramos en el tema y a veces hay muchos datos y hay mucho número o a veces hay muchos indicadores, lo que no debemos olvidar es que estamos hablando de violencia, que es un desastre, o sea, es una lacra de la sociedad que deberíamos eliminar de todas formas. Y eso quería dejarlo por sentado porque luego entramos y a veces, sobre todo en círculos académicos, se olvida que de lo que hablamos es de algo que es nefasto para nuestra sociedad, que es la violencia como tal. Cuando yo comencé a trabajar en ciberviolencia se hablaba mucho del ciberacoso, del acoso cibernético se llamaba. Y entonces estaba definido como cualquier tipo de agresión o maltrato, insultos o acusaciones que se hicieran por medios virtuales. Pero mi especialidad, y cuando yo empecé a trabajar, a mí lo que me interesaba era entrar en el tema de las... a ver si me sale. ¿A dónde debo? Para que esto cambie. Pues no cambia. Perdón, ya está. Vale, mirar. A mí me interesaba el tema de las ciberviolencias de género y debemos entender las ciberviolencias de género como el ataque que se produce en Internet o en medios virtuales hacia las mujeres o por la posición que se les ha dado en digamos, en el sistema patriarcal. Y también les llamábamos violencias de género en plural porque nos interesaba también que aquellas personas que transgredían el sistema sexagénero también eran atacadas. Y aquí entra todo el mundo LGTBIQA, ¿de acuerdo? En general. Entonces, lo que vemos en las redes, lo que vemos en el mundo virtual, lo que vemos en Internet, es que no hay sexo, pero hay género. No hay cuerpo, pero hay género. Porque en realidad las relaciones están generizadas también en Internet. O sea, se sigue perpetuando en Internet lo que son una estructura social jerarquizada, discriminatoria, basada en el género, se consolidan estereotipos y se ejerce una violencia simbólica e ideológica sobre todas aquellas personas que son mujeres o que transgreden de alguna manera ese sistema de dominación.
Esto lo ha tocado, lo he puesto yo, está en el debate actual incluso, o sea, es lo mismo la violencia offline que la violencia online, es otro tipo de violencia, ante qué nos encontramos. El debate está actual porque incluso en artículos últimos sigue apareciendo como tal, ¿no? Y me ha gustado mucho ver a la directora de la Unidad de Igualdad que lo ha dicho y lo ha dicho claro. O sea, en realidad, si imaginamos que alguien coge un martillo y golpea a alguien, no echamos nuestra mirada sobre el martillo, ¿verdad? Sino sobre la persona que tiene el martillo. No consideramos que un instrumento tenga voluntad propia o intencionalidad. Por lo tanto, el instrumento en sí, no debemos pensar en el instrumento con el que se ejerce una violencia, sino quién está detrás del instrumento para ejercer la violencia. Esto nos lleva a que es cierto que es un martillo, pero que el martillo lo hemos potenciado muchísimo. Eso es Internet, y lo que yo he intentado de alguna manera reflejar con estos dos dibujos. Una cosa, el martillo original que todos conocemos, y otra cosa como un martillo, digamos, no me ha salido igual un martillo, pero es que no lo he encontrado, pero súper potente, ¿no?, que tiene esa capacidad de hacer mucho más daño, ¿de acuerdo? Creemos, por lo tanto, que sí, que la violencia es la misma, pero con diferentes instrumentos. Y el impacto de esa violencia va a venir en función de esos instrumentos. Mirad, os quiero presentar aquí el último informe que hay del 2021 sobre acceso, lo que se llamaría acceso a las redes. Si os dais cuenta, están igual. O sea, chicos y chicas, y hombres y mujeres, tenemos básicamente la misma proporción de acceso a las redes. Fijaros que donde la proporción mayor de acceso o de utilización, en este caso sería de uso, están entre los 25 y los 34 años, pero después, como veis, entre el rojo y el amarillo no hay prácticamente diferencias en cuanto a las edades. O sea, que en este momento tendríamos un uso y acceso a las redes, a Internet o al mundo virtual igualitario entre hombres y mujeres. No era así, pero lo hemos conseguido, porque este es el informe del 2021. Ahora, lo que yo os planteo es que, a pesar de este acceso y uso de igualitario al mundo virtual, existe una vulnerabilidad de las mujeres en la red. ¿Por qué existe una vulnerabilidad de mujeres en la red? Y yo defiendo este tema. Lo defiendo porque yo creo que efectivamente las mujeres, las chicas, las niñas, podríamos decir, ya tienen una vulnerabilidad social y psicológica. Social porque el sistema social tiene establecido una jerarquía y las pone en una situación de inferioridad. Y psicológica porque tienen interiorizado e integrado todo el sistema social que las tiene también de alguna manera discriminadas, ¿no? Y en ese sentido son dos elementos que interactúan continuamente entre sí. Con lo cual, lo que vemos nosotros en las redes es que se da una naturalización de la violencia. Es decir, la violencia hacia las mujeres, las violencias de género, cuando pasan a los entornos virtuales se naturalizan, pero al mismo tiempo se potencian enormemente. Y es como un fractal, que es lo que he querido yo de alguna manera reflejar en este dibujo. Se alimentan unas y otras y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Vosotras tenéis que pensar una cosa: las creencias más profundas que tenemos, ¿no?, son las que prevalecen. Las creencias nuevas van introduciéndose dentro de nosotras y dentro de nosotros y van ocupando lugar, pero simplemente hay que encender una mechita pequeña para recordarle a las creencias antiguas que están ahí para que salgan de nuevo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el imaginario social está lleno de roles estereotipados, de creencias estereotipadas, de conductas que deben hacer los hombres y las mujeres y no pasarse de ahí. Cuando aparece un ataque en Internet hacia las chicas o las mujeres por características de género, ¿qué ocurre? Que el imaginario social saca fuera otra vez todas aquellas creencias
que tiene introducidas y que son las más viejas, pero las que tienen más fuerza. ¿Por qué? Porque se han configurado por años y años y años y una gran genealogía para estar allí. Con lo cual, Internet hace mucho daño en ese sentido en la reproducción de los estereotipos y en la reproducción y en alimentar el imaginario social que hay hacia las mujeres. Después, la reacción de las mujeres no es igual en la red que la reacción que podrían tener los hombres. ¿Por qué? Porque es similar a cuando tú tienes una herida y golpean sobre ella. ¿Qué decimos de los estereotipos? Decimos, el estereotipo de una clase o grupo dominante sobre un grupo que está en una situación de vulnerabilidad es como lanzar una piedra desde un 5.º piso. Siempre golpea. Pero el que está abajo también puede lanzar un estereotipo hacia arriba, pero es como algodón, no tiene fuerza. Cuando ocurre estos... Entonces, por eso son las chicas vulnerables en las redes sociales, por eso son vulnerables las chicas y las mujeres en el tema de los entornos virtuales, porque los ataques llegan y llegan ya sobre una población que está en una situación, digamos, de vulnerabilidad social y psicológica. Y porque además, como grupo, como colectivo, las chicas captan, y el mensaje que se hace llegar también es así, de que cuando hay un ataque no es contra una chica, sino que es contra todas las chicas. Y así queda de alguna manera reflejado. También es importante notar que en Internet se puede presumir de alguna manera el mensaje vejatorio que se haya dejado ir, ¿vale? Con esto, y relacionándolo con lo que os he puesto sobre el tema de la igualdad en el uso y en el acceso de chicos y chicas, os voy a decir que la brecha digital sigue existiendo. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero cómo? ¿No has dicho que son iguales? Sí, pero en el acceso y en el uso. No son iguales en la participación, no son iguales en la creación y no son iguales tampoco en la producción. No lo son. E incluso los estudios sobre participación de las mujeres en los entornos virtuales, las mujeres quedan muy mal paradas. Son mucho menores la participación, tienen mucho más corta pisa y tienen una serie de características que no tienen los chicos ni los hombres, ¿de acuerdo? O sea, que hay que, de alguna forma, afinar sobre lo que es la brecha digital. Y cuando os digan, estamos igual, sí, pero estamos igual en acceso y uso, no en otras cosas. Lo que había salido antes en esta diapositiva no he hecho mención porque el vicepresidente ya había hecho mención, es decir, las características específicas de Internet, que son la impunidad, el anonimato, la eternidad. A mí me gusta así como utilizar esa palabra tan potente, ¿no? Eternidad. Porque a los jóvenes esto les queda lejísimos. ¿Cómo eterno? Sí, es eterno. Internet es eterno. Tú puedes estar o desaparecer, pero Internet queda. Tú puedes haber colgar una cosa y enseguida quitarla, pero queda en Internet, ¿no? De alguna forma. Luego, y la gran potencia y capacidad de difusión que tiene. Yo voy a hacer referencia, no en toda la conferencia, pero sí de una manera más o menos continuada, a una investigación que hicimos a lo largo de toda España con adolescentes. Y como veis aquí, está una proporción de adolescentes entre chicos y chicas bastante parecido y 4.500 adolescentes en total. Y voy a hacer referencia, antes de entrar al contenido específico de cómo se llama esta conferencia, al triángulo, a resultados que nos surgieron que pueden ser interesantes a la hora también de plantearse propuestas de intervención. Por ejemplo, el 90% de estos jóvenes piensan, y de estos adolescentes, que hay más violencia en los espacios online que en los espacios offline. De hecho, siempre, cuando yo empecé a trabajar el tema y en los años posteriores, siempre se decía que la violencia online era inferior
a la offline, a la de la vida real, y que teníamos aproximadamente 1,7, 1,8, 3, es decir, para que os hagáis una idea, entre 2, 3 de cada 10 adolescentes o cometían o ejercían violencia o recibían, para que os hagáis una idea. Esto en los estudios, pero de hecho fijaros que la percepción de los jóvenes no es esa. La percepción de los jóvenes es que hay más online que en la vida real de violencia, y son los que de alguna manera la están viviendo. Y luego otra cosa que también quería compartir con todas vosotras es que consideran que hay mucha impunidad en los delitos. Bueno, no quiero hablar de delitos porque nosotros no entramos en delitos, en las conductas violentas que hay en Internet, mucha impunidad. Es decir, el 84% consideran que no se castiga y que por lo tanto aquella persona pues se va de rositas, haya hecho lo que haya hecho. Y estos dos datos yo creo que son importantes de cara a futuras intervenciones que se pudieran hacer. Luego otro tema es quién debe intervenir en caso de violencia. Es asombroso que, por ejemplo, no esperábamos encontrarnos que hubiera una proporción tan pequeña de adolescentes que dijeran que la escuela no. O sea, en realidad 3 de cada 10 decían la escuela no debe intervenir. Cuando están o sea, son adolescentes que están en el centro educativo, no son jóvenes que ya se han ido, están en el centro educativo y dicen la escuela no. ¿Por qué? Pues a planteárselo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que consideran que el profesorado no sabe? ¿Que no está al día? ¿Que no podría entenderlos? Pero es una situación bastante, pongámosla, de accidente. Luego, por ejemplo, considera que la familia sí, pero la familia no sale en primer lugar. Lo que sale en primer lugar es la policía. O bien un organismo, no sabemos qué, un organismo especializado en violencia que sería el que tendría de alguna manera que actuar. Y yo creo que aquí todos estos datos también son importantes de cara a cómo nos planteamos las intervenciones y qué vamos a hacer, ¿vale? Y después, otra cosa que hicimos cuando comenzamos a trabajar nosotros en el tema de la ciberviolencia, de género, porque es lo que hemos trabajado, había 2 o 3 grupos importantes en España que ya lo trabajaban, pero lo que no trabajaban era con una mirada de género. Y yo creo, y os voy a hacer relación durante la conferencia, que se cometen errores por no tener el enfoque de género. Pero nos vimos obligadas ya en un primer momento a crear códigos, de alguna manera, para analizar esas violencias. Es decir, no podíamos analizar, consideramos que no podíamos analizar conducta por conducta, sino que veíamos cómo se podían agrupar las violencias que se daban y de qué manera se agrupaban. Y así salió estas categorías que veis aquí. Sí, o sea, por una parte, voy un poco así porque aquí en el otro no se ve mucho, apartarse de la normatividad sexual femenina, transgredir la heteronormatividad, patrones estéticos establecidos para las mujeres, estereotipos, violencia sexual, violencia por manifestar posiciones antipatriarcales y violencia asociadas a mitos del amor romántico. Dentro de cada una de estas categorías había los indicadores que después se convirtieron en ítems para que los chicos vieran, ¿no?, si esa conducta surgía, si no surgía, si la habían visto, si la habían hecho, si la habían recibido de alguna manera, ¿no? Y quizás aquí yo creo que las diferentes categorías quedan suficientemente claras y quizás la única, la de apartarse de normatividad sexual femenina, que consideramos que aquellas chicas que no cumplían el código sexual establecido para las chicas, es decir, que a una chica le tiene que gustar un chico y que además no le tienen que gustar muchos chicos, ¿no?, sino controlado todo lo que es el tema de los chicos que tienen que gustar y con los que tienes que salir, pues iba a ser atacada, y de hecho era lo que también vimos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y si además eres una chica que podía ser heterosexual pero no estabas interesada de momento en salir con chicos, también eras atacada de alguna forma, ¿no? O por ser provocativa. Todas las demás categorías más o menos las tenéis, ¿no? Violencias asociadas al mitos del amor romántico, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas categorías y luego los indicadores, las conductas que salían de estas categorías son con las que hicimos nosotros el estudio que de alguna manera llevamos adelante.
¿de acuerdo? Y entonces yo quiero resaltar, aunque aquí también se ha dicho, y es importante para que le demos vueltas y vueltas, porque es tan importante el tema preocupante, esta violencia en los jóvenes. ¿Por qué? Por el momento vital en el que están. El momento vital en el que están configurando una identidad social. Además están incorporándose de alguna manera las bases de cómo serán como ciudadanos y ciudadanas. Están configurando también las bases de la participación y al mismo tiempo están desarrollando sus patrones de estructuras relacionales. O sea, es que es importantísimo el momento, ¿de acuerdo? Hoy un periodista me preguntaba, ¿y por qué no hablan con los padres? Porque no es el momento de hablar con los padres. Porque en la adolescencia los chicos y las chicas le han dado la espalda a los padres. Que no es malo, es bueno, tienen que hacerlo. Que también me asusta cuando los padres están, ¡ay, pero mi hijo! Pero es que es bueno, porque tu hijo y tu hija te ha dado la espalda, pero siente que su espalda está bien protegida mientras tú estés ahí, que es una de las partes más débiles del cuerpo humano. Por lo tanto, ya es suficiente, pero es el momento en que tiene que darte la espalda, porque antes eras el dios y la diosa, porque es así en la evolutiva. Y luego ya dejas de ser dios y diosa. Y te tiene que dar la espalda porque su confianza, su mirada y sus planos relacionales están hacia afuera. Y luego ya volverá. Si todo es evolutivamente normal, ya volverá. Pero ahora de momento tiene que ser así. Claro, ¿qué es lo que ocurre en ese momento tan drástico? ¿Por qué decimos que los adolescentes son vulnerables? Son vulnerables por eso. Son vulnerables porque necesitan a la familia, necesitan el soporte familiar, pero al mismo tiempo le están dando la espalda. Por eso son inmensamente vulnerables. Y porque además, si no tienen la espalda protegida, lo sienten y se vienen abajo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos chicos y chicas adolescentes no quieren explicarles a los padres la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque temen que los castiguen, porque temen que no los entiendan o porque temen que les dejan que corten sus relaciones con una persona que han establecido una relación afectiva o con los amigos y las amigas y no sabrían qué hacer. Entonces, todo es un mundo en el que aquellas y aquellos que estéis trabajando con adolescentes conoceréis de sobras, pero es un mundo muy delicado para que esté ocurriendo todo este tema de la ciberviolencia. Voy a seguir y ahora vamos a entrar en esto del triángulo de la ciberviolencia, ¿no? Que es el triángulo de la ciberviolencia. Tenemos que ver aquí que hay la persona que agrede, la persona víctima y aquellos y aquellas que están observando lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Debemos pensar una cosa, en un primer momento, ¿cómo diría yo? Todos los implementadores de intervenciones, como el mundo académico, solo miraba un binomio, que era quién agrede y quién es agredida o agredido, vamos a decirlo en general. Todo estaba en eso. Y entonces, lo que nos hemos dado cuenta últimamente es de que es un error plantear el binomio de esa manera, sino que hay un triángulo en el cual está sucediendo la violencia y que además hay un contexto donde está el triángulo. Y eso es lo que ahora os quiero más o menos, hablar con vosotros y vosotras y compartir lo que podemos saber o lo que podemos tener en este momento. Mirad, vamos a partir ahora la persona agresora, ¿de acuerdo? La persona que agrede. Entonces, en las investigaciones destacan víctimas, las chicas, y como agresores, los chicos, en todos los códigos patriarcales que os he puesto antes que nosotros desarrollamos, ¿vale? El amor romántico, posiciones, violencia sexual, todo. Las chicas son las víctimas y los chicos son los agresores. Pero hay otra cosa que quiero compartir con vosotras, es que hay una incongruencia, porque, por ejemplo, salen muchísimo porcentaje de conductas, es decir, conductas es, tú has visto
que ocurriera tal cosa. Entonces, muchas conductas, es decir, muchos jóvenes, adolescentes, que han visto que ocurre aquello. Sin embargo, que a mí me ha ocurrido, es decir, yo lo he hecho o yo lo he padecido, bajísimo. Si se han visto, no puede ser que se hayan visto, pero que la proporción entre yo he visto esas conductas y yo no nos ha pasado esa conducta ni de víctima ni de agresor, es una incongruencia muy grande. Porque obviamente a nadie le gusta ser ni agresor ni a nadie le gusta ser víctima, o colocarse o decirlo. Pero la verdad es que en las conductas, en observación de las conductas, sí que era muy elevado. Después, otra cosa que vimos es que las chicas están mucho más sensibilizadas con el tema del concepto de violencia, es decir, captan con mucha facilidad y en proporciones muy elevadas dentro de la muestra qué es violencia, ¿no? Saben definir, esto es violencia, esto es violencia, esto es violencia, lo captan. Y los chicos no, los chicos se pierden. Pero cuando llegan el tema de las relaciones de pareja, no. Hablemos de relaciones de pareja, relaciones afectivas. A ver, los jóvenes que teníamos nosotros y nosotras 14, 16 años, bueno, pareja, relaciones afectivas, ¿de acuerdo? Cuando llegaba el tema del amor romántico, no. Entonces las chicas perdían en todos los otros códigos que yo os he ido enseñando, captaban enseguida lo que era violencia. Los chicos no lo captaban tanto, se quedaban mucho más atrás. Pero cuando llegaba el amor romántico, es decir, amor romántico, controlo a mi pareja, sé sus claves, bloqueo al amigo que no me gusta mi pareja, la sigo por el móvil por geolocalización. Todo esto, ¿de acuerdo?, que es lo que se llama mitos asociados al amor romántico y amor romántico como tal, las chicas no lo veían. Bajaban muchísimo la concepción y la sensibilidad hacia la violencia. Qué curioso. Por eso una de las cosas que nos salía que uno de los riesgos para ser agredida es tener pareja. Así, tener pareja. Bueno, entonces, luego, he de decir que hay estudios, esto donde ponen los chicos, en realidad aquí falta, hay estudios donde los chicos informan de mayores niveles de victimización por parte de sus parejas. Incluso hay uno hecho por Torres en Madrid que también informa exactamente de lo mismo. Y, es decir, cuando están en una relación de pareja, se hizo con grupos de discusión entre jóvenes, no era adolescentes, eran jóvenes, y salía que los chicos decían que cuando estaban el tema de la violencia de control, como hay algunas compañeras mías que le llaman, las dos catedráticas de las Islas Baleares no les gusta llamar violencia asociadas al amor romántico, la Esperanza Albiol y la Victoria Ferré, sino que le llaman violencia de control, y consideraban estos chicos que la violencia de control era mayor por parte de las chicas que por parte de ellos. ¿De acuerdo? Y ya está, el informe dice eso. Y entonces ahí está el no saber darle un enfoque de género o no saber aplicarlo o no querer aplicarlo, un enfoque de género a las investigaciones. Porque las consecuencias en las chicas de las agresiones son muy diferentes a las consecuencias en los chicos de las agresiones. Porque cuando una chica está agredida, inmediatamente, digamos, se crea una difusión, esto que hemos visto en el vídeo, exponencial con aquello que, como se ha agredido a aquella chica, y no pasa igual con un chico. Porque además no puede ser agredida igual una chica que un chico, porque una chica se quita la ropa de la parte de arriba y eso, además de tener significado muy concreto en el imaginario patriarcal, tiene muchísima difusión. Un chico se quita la ropa y no tiene ninguna difusión. O bueno, puede tenerla, pero mínimamente. Entonces, y luego no debemos olvidar lo que os he dicho antes de la vulnerabilidad psicológica de las chicas. Es decir, tienen integrado que tienen que agradar, que tienen que
responder a su pareja, que tienen que ser las responsables de alguna manera de allí, de aquella relación, que si además se quedan sin pareja no son nadie, porque su identidad muchas de las veces está creada a partir de la mirada y del amor de otra persona. Entonces las consecuencias cuando hay una agresión, que estamos hablando ahora del tema del amor romántico sobre la chica, es mucho peor que sobre el chico. Si no se le aplica un enfoque de género, entonces se acaba diciendo, como hay en muchos estudios que yo he leído, chicos y chicas, lo que ocurre es que lo que le llaman la teoría del combate mutuo. Es decir, igual agrede a un chico que igual agrede a una chica, muy bien. Pero cuando las chicas, por ejemplo, agreden en las redes, lo hacen de manera reactiva o de manera proactiva. ¿Esto se ha mirado? Porque es importante. Y sin embargo tampoco se mira. Y entonces volvemos al mismo. La teoría del combate mutuo. Y un enfoque de género también te hace decir una de las interpretaciones, que son interpretaciones que nosotras hicimos. O sea, en lugar de que se estén eliminando las conductas violentas en los chicos, lo que se está haciendo es un secuestro de las chicas hacia los comportamientos violentos de los chicos. Este es para mí el tema, o de dotar o no de un enfoque de género a las interpretaciones que se puedan o no se puedan hacer. Luego, en cuanto al tema de transgredir, una de las categorías que era transgredir la heteronormatividad patriarcal. Fijaros, los chicos, pero con un porcentaje altísimo, 2 veces más que las chicas, muestran mucha más agresión a todo lo que es el movimiento LGTBIQ, que ahora se puede decir LGTBIQA. Entonces, muy pocas chicas atacaban o habían tenido conductas de ataque hacia homosexuales, hacia lesbianas, hacia personas trans, o incluso habían difundido información, que se da mucho en la adolescencia, falsa, difundiendo un mensaje de que tal persona es, y difundiendo una orientación sexual que es falsa, pero para de alguna manera no hacerle daño a esta persona. Las chicas tenían muy pocos de estos comportamientos, mientras los chicos tenían mucho. Era un ataque muy claro contra todo este colectivo. Con lo cual, otro enfoque de género lo que nos hace decir es, a ver, lo que hay en la red es heteronormativo totalmente. En cuanto te apartas de alguna manera o lo que consideras no aceptable, pues se convierte en un colectivo totalmente vulnerable. Las categorías que más sobresalen de todas las que antes os he puesto son el tema de la violencia asociada a los mitos del amor romántico y las imposiciones de belleza heteronormativas, es decir, el canon de belleza que tienen que tener las chicas y que tienen que tener los chicos. ¿De acuerdo? Y para esto os voy a poner un ejemplo, y no os lo voy a poner de chicas, mira, os lo voy a poner de chicos, pero es que me llamó muchísimo la atención. Hace una semana estaba yo preparando otra conferencia y como lo que estaba preparando es una conferencia donde tenía que distinguir conceptos, patriarcado, sexismo, machismo, androcentrismo, ¿no?, para diferenciar cada uno de ellos, dónde se colocan y todo lo demás, quería buscar yo una imagen para androcentrismo de un hombre desnudo. Yo quería un hombre desnudo, ¿vale?, para distinguirlo del cuerpo de una mujer desnuda. Y pongo en la web, chico desnudo, ¿no? Miré 3 enteras de Google de chico desnudo. Al final me cansé y dije, voy a buscar un dibujo de la Edad Media de uno de estos pintores y ya lo pongo y me olvido. Vale, los chicos desnudos eran cuerpos que eran imposible que tengan los chicos normales. O sea, ni trabajaban, era imposible que trabajaran, ni estudiaban, tampoco podían estudiar, ni podían dedicarse a cuidar a nadie, ni podían tener familia, porque deberían ser 8 horas, por lo menos, en el gimnasio, para tener aquellos cuerpos. Os invito a que lo hagáis, poner chico desnudo en Google. Entonces, es imposible, claro, es verdad que cuando estás en violencias o ciberviolencias virtuales, lo que ves es un ataque
muy claro, sistemático y continuado sobre el físico de las chicas, puntuando el físico de las chicas. Esto se hace en las escuelas, en los centros educativos se hace la lista de la clase y se ponen puntos a la más fea, a la más guapa, o sea, la que tiene el culo más grande, o sea, cosas imposibles de soportar de alguna manera, ¿no? Por la imagen que como chica tienes que tener, y por lo tanto ese canon de belleza era, pero fuerte para decir, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es que los chicos no salen bien parados, ¿eh? Lo que pasa es que no tienen ataque, ese es el tema. Y no tienen ataque, no tienen una violencia sistemática sobre ese cuerpo. Ese es el tema. Pero de todas maneras, como canon de belleza que también tendríamos que preguntarnos, pues eso, normativo, de alguna forma, no heteronormativo, sino normativo, sí que es algo a considerar. Y luego, a ver, el mito del agresor. Tenemos suficiente evidencia en este momento para saber que el agresor no es el mal estudiante, el chulo, el machito, el que no, que muchos buenos estudiantes, que el profesorado está muy contentos y contentas con él y que además da una buena imagen y que los padres jamás se podrían haber imaginado que era el agresor, es el agresor. Entonces hay que romper de alguna manera este mito. Estamos hablando de violencias virtuales, ¿eh? Este mito de que es no sé, ¿cómo os diría yo? Una figura determinada, ¿no? De que allí es el que está de alguna manera agrediendo. No es cierto. Y luego entonces ahora vamos al perfil de la persona agresora, que he puesto aquí este emoticono porque es verdad. No tenemos una buena característica de persona agresora. Esto que veis aquí no son causa-efecto. Si una persona tiene tal, ocurre tal cosa, si tiene tal cosa, ocurre. No. Los perfiles se obtienen mediante análisis estadísticos de patrones de regresión para ver que cuando todas las características conjuntas pueden dar aquello. Pero es que no nos salen. Porque en realidad yo aquí he juntado tanto lo que nosotras estuvimos haciendo como otras investigaciones. Y son, como os diría yo, rasgos muy débiles. Es decir, y ahora esto lo primero que hay delante, haber sufrido algún tipo de victimización previa, pero esto es que después lo voy a explicar. Bueno, que no hay consecuencias graves en el ciberespacio, pero esto también lo tenían 84% de los chicos y de las chicas. Percepción de anonimato, lo saben todas y todos. Dominancia, agresividad, bueno, tendencia a culpar a los demás, un uso intensivo de Internet y mayor dominio de las aplicaciones en el ciberespacio. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que nos sale un perfil muy débil y que no nos sale claro. Que no tenemos el perfil de agresores. Que no tenemos el perfil, este es el perfil del agresor, que no sale claro. Y de ahí viene que cualquiera puede ser agresor y cualquiera puede ser víctima. Eso es con lo que nos deberíamos de alguna manera quedar. La victimización, porque no he querido decir persona víctima, pero bueno, la victimización, persona cuando entra en un proceso de victimización. Bueno, esto es importante. Para algunas personas el tema, hay una continuidad entre la vida real y la vida en la red, es decir, en violencia. Cuando no se da hoy día casi es prácticamente que una persona que sufre violencia en la vida real sufre violencia en la vida virtual. Y cuando no se da esto es porque está muy lejos la persona, no podemos llegar a ella, no podemos alcanzarla, ¿me entendéis? Pero si está cercana y se está ejerciendo una violencia contra esta persona en la vida real, se está ejerciendo en la vida online. Es que no falla. Incluso es más, si nos apartamos de los adolescentes y nos vamos a las mujeres que están siendo maltratadas, hoy toda mujer que está siendo maltratada en la vida, o pareja por pareja o expareja, en la vida real, en la vida offline, está siendo en la vida online. ¿Por qué? Porque tenemos el instrumento y lo podemos hacer de alguna manera. ¿Cuál es el impacto? Estamos hablando de de victimización.
¿Cuál es el impacto de la ciberviolencia? Bien, los estudios tenemos que conducen, se podría hacer la lista larguísima, pero en realidad estrés, depresión, angustia, miedo, baja autoestima, conductas suicidas, nerviosismo, frustración, lo que lleva también a problemas académicos de todo tipo, problemas con el entorno escolar, problemas incluso de sociabilidad, etc. Y además, ya sabéis, es que el ser una persona víctima o el que te estén acusando de alguna manera es una de las causas de suicidio propias de la juventud, la población juvenil. Esto es lo que hay y lo que nos están dando las investigaciones. ¿Cuál es el perfil de cibervictimización? A ver, os voy a decir lo mismo que antes. Ser chica, tener pareja, rasgos de dependencia y pasividad, autoculpa, tener un concepto de violencia de género menos crítico. Utilizar en mayor medida nos salieron estas dos redes y más experiencias como ciberagresor. Es decir, también es muy débil, no nos sale un perfil. Volvemos a lo mismo, no nos sale un buen perfil que pueda ser definitorio y que pueda ser distinguible. No lo hay. Al menos no lo hemos encontrado de momento, pero yo sigo leyendo lo que va saliendo y no lo hay. Es decir, que cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser agresora. Y ahora os voy a contestar a que yo os he dicho, ¿cómo que sale que uno puede haber, es decir, para ser agresor, haber tenido cierta experiencia en ser víctima? Porque puede ser que ese proceso que ocurre entre víctima y agresor no simplemente sea un patrón de emisor-receptor, quien hace, quien recibe, ¿no? Sino que es posible que el recibir como víctimas agresiones las convierta a su vez en agresoras siempre que puedan. ¿Por qué? Por desplazamiento de alguna manera del mecanismo de la agresión, por venganza, etc. Lo que nos lleva a decir que ese bucle de la violencia, ¿no?, es un factor de riesgo para desencadenar nuevas victimizaciones. Y esto, si sois educadoras, alguno de los que estáis aquí o educadores, lo habréis visto. Cómo un niño o niña a veces es atacado y al mismo tiempo responde en otro momento y se convierte en agresor, agresora, después de haber sido atacado. Con esto llegamos a quien ve, quien observa la violencia, ¿de acuerdo? Y entonces, mirad, aquí tenemos los espectadores. El perfil de defensor está en un 43%, el de cómplice en un 57%. El perfil de cómplice, en ese 57%, en realidad es, de ese 57%, no he hecho nada, o he animado, solo es un 1,8% y he ayudado 2,25%, ¿vale? O sea que básicamente los cómplices no hacen nada. Nosotros lo que podíamos haber hecho en los outsiders estos, es decir, pues, ¿dónde están? En ninguna parte. No, consideramos que de cara a las intervenciones educativas y a lo que tengamos que hacer, debemos pensar en decirles que no hacer nada no es una posición neutra, sino que es un refuerzo del que está haciendo la agresión. Y eso es lo que hicimos. Y cuando hicimos las gráficas y demás, los consideramos que eran cómplices. Aunque decían, la mayoría, cuando te estaban diciendo, sí que he observado esa conducta y tú qué has hecho, no he hecho nada, la mayoría, veis, enorme la cantidad de proporción, no había hecho nada, vale. Pero entonces los colocamos en que son cómplices porque están reforzando de alguna manera la conducta que están viendo y no hacen nada. Luego, las chicas tienen un porcentaje muy superior de ayudar a las víctimas en contraposición a los chicos, ¿vale? Y los chicos actúan mucho más como cómplices con el agresor, ¿de acuerdo? Pero hay algo que matizar aquí. Por ejemplo, dentro de las chicas que ayudan a la víctima, se dan respuestas muy altas en aquellas chicas que consideran que tienen alguna característica de vulnerabilidad, sea la que sea. Mientras que aquellos chicos que también tienen o ellos se definen con alguna característica de vulnerabilidad,
también tienen más probabilidad de ayudar a las víctimas. También es importante esto, ¿de acuerdo?, para cuando haya investigaciones. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado cuando hay un apoyo de alguna forma a la persona que está siendo agredida? Sienten que se sienten mejor de alguna forma que las víctimas que no tienen ningún tipo de defensores. Por ejemplo, están menos deprimidas y ansiosas. No están deprimidas ni ansiosas, pero están menos. La autoestima no baja tantísimo, tienen una mayor autoestima y además son menos rechazadas por los pares, por los iguales, ¿de acuerdo? Entonces, además ha demostrado que en las aulas, centros educativos, donde el reforzar al agresor es normativo, porque no se hace nada, porque en fin, bueno, pues la gente lo sigue y tal, la probabilidad de intimidar a otros es superior. Con lo cual llegamos a la importancia que tienen los otros y las otras en el tema de la ciberviolencia, el acompañamiento de las personas que están siendo agredidas, el contexto en el cual se está produciendo la agresión. Y yo creo que también tendría que añadir la distribución de responsabilidades. Y esto nos haría cambiar la mirada y seguramente podríamos obtener mejores resultados en atajar los temas de ciberviolencia y, sobre todo, si tenemos la posibilidad de tenerlos en un centro. Bueno, si nos tenemos en un centro, ¿no?, es decir, que es gente que ya no está estudiando, que no está en el centro, pero teniéndolos en un centro tenemos tantas oportunidades de poderlo hacer y de hacer de esta manera, ¿vale? Luego, últimamente está saliendo alguna investigación que dice que todas las personas implicadas en el ciberacoso, ¿no?, tienen dificultades o mayores dificultades en sus relaciones interpersonales, tanto son con iguales o con adultos, e incluso que tanto víctimas como agresores tienen más problemas sociales, emocionales, conductuales y académicos que otros que no están involucrados en las dinámicas violentas. Bueno, esto implicaría que hay consecuencias negativas del ciberacoso para todos y todas los adolescentes y jóvenes implicados, y que también es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estemos en intervenciones educativas, de decir, ojo, que esa dinámica de la violencia o ese bucle de la violencia o ese círculo de la violencia afecta a todas las personas que están implicadas. Y el daño que hace puede ser de un tipo o de otro, mayor o menor en función de donde tú estés, pero también es verdad que daña por igual, ¿vale? Y ahora, para terminar, que ya no sé por dónde, cómo voy de tiempo. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto me falta? Bien. ¿Bien? Vale, entonces, ahora para terminar, yo había pensado que ya que me han invitado y vais a iniciar un proceso digamos, amplio y que abarca a varias instituciones sobre el tema de la ciberviolencia y el tema de la violencia, me ha parecido a mí que debería terminar un poco haciendo mención a, sobre todo lo he cogido de un programa, o sea, de un informe, no es un programa, es un informe que salió en el 2020, que se llama Respect, que sacó la Organización Mundial de la Salud con la ayuda de ONU Mujeres, y lo que había hecho era monitorizar bastantes informes nacionales en varios países que tenían buenas evaluaciones para llegar a encontrar qué era lo que había resultado eficaz, lo que había resultado ineficaz o lo que no funcionaba o lo que no había suficientes evidencias. Bueno, este informe es extensísimo y obviamente yo, pues nada, cogí algunas floretas, ¿no?, algunas florecillas para poderlas decir aquí, porque si pudieran servir y ayudar en este esfuerzo que se está haciendo de reunir a instituciones y, bueno, todas juntas decir, vamos a hacer esto juntos y vamos a tirar para adelante. Y también he de decir que algunas de las cosas que hay aquí surgen de mi propia experiencia, que inicié programas donde tenía que arrastrar a 80.000 personas
porque la UB son 80.000 personas. Y entonces, más o menos, y esto es lo que os quería presentar ahora al final. Entonces, que vienen a ser como acciones y también vienen a ser como principios. Es decir, una de las cosas que aconsejan es que lo que tú hagas tiene que ir acorde con los valores y los principios que tiene la institución. Y si no, cambia la institución. Es decir, no puedes estar defendiendo, intentando que una población en concreto tenga unos valores o los desarrolle o hacerlos crecer dentro de esta población si no has limpiado primero la institución y dicho vamos nosotros a tener estos valores y vamos nosotros como institución a tener estos principios, ¿no? Después, adoptar un enfoque de género y derechos humanos. Esto significa no solo que tienes que adoptar un enfoque de género, sino que también tienes que pensar a dónde va dirigida tu intervención, todos los grupos o todos los colectivos que están en una situación de vulnerabilidad en general. No puedes decir solo, bueno, vale, cojo el género como único elemento, digamos, identitario y de opresión que existe en mi colectividad, porque todo esto es cogido, el estudio hace un análisis sobre acciones individuales, acciones interpersonales, acciones colectivas, acciones comunitarias. Yo he cogido un poco las comunitarias, ¿no? No puedes pensar solo, mi enfoque va dirigido a mujeres o a niñas o a chicas, porque es un sistema, digamos, identitario el más fuerte de opresión que existe, porque no puedes olvidarte que la raza puede ser un sistema de opresión muy fuerte y que hay personas que sienten su identidad más basada sobre la raza que sobre el género. O, por ejemplo, raza, clase, género, etnia, cultura, no sé si me entendéis. Es decir, el hecho de decir, a ver, si yo adopto un enfoque en mis intervenciones, y todo esto es en violencia, porque los programas estos todos eran sobre violencia, no eran otras cosas. Pero yo tengo que adoptar un enfoque en mis intervenciones que sea enfoque de género, enfoque de derechos humanos, con el propósito de no dejar a nadie atrás, sea quien sea. Un colectivo más o menos grande, una persona, quien sea, no puedo dejar a nadie atrás. Luego, invertir en capacitación de las personas implementadoras. Bueno, esto es que es muy básico, ¿no? Ya se sabe. Las personas que tienen que implementar, tú tienes que invertir de alguna manera en capacitarlas para aquellos que van a intervenir. Luego, trabajar en red, importantísimo. Participación, colaboración, cooperación. Esto de trabajar en red y crear una red es muy feminista. Y hace años y años y años que decimos que eso es lo que hace avanzar las sociedades. Y ahora resulta que vino una señora que se llama Lynn Margulies, que creó la simbiogénesis y que demostró mediante investigaciones que muchas células avanzan, se desarrollan y se crean gracias a la cooperación que existe entre ellas. Y que viene a decir que el mundo, todo el mundo que nosotros habitamos, está sumamente conectado entre sí y avanza no gracias a la oposición o aquello de que diríamos la teoría del más fuerte, sino gracias a que hay cooperación incluso entre las bacterias que nos dan tanto miedo, y desarrolla toda una teoría que es la teoría de la simbiogénesis y que viene a decir esto: cooperar es lo que nos ha mantenido y lo que nos hará más fuertes. Y aquí viene una cosa que en las instituciones les cuesta mucho, y esto ya no es de este informe, es mío, pero es que es así. Son las ideas las que tienen que competir, son las ideas las que tienen que ponerse en igualdad de condiciones. No es quién dice la idea, no es en la posición que está quien expresa la idea, es la idea la que hay que recoger, es la idea la que hay que poner al lado de otra, de otra, de otra. Hay que olvidarse de que sea el jefe, la jefa, la no sé qué y tal. El último que está en este proyecto
y tiene una idea, aquella idea vale mucho, hay que ponerla en primer lugar. Por eso son las ideas las que compiten y por eso son que es más importante la contribución que la posición. Luego, tener en cuenta que se deben en un proyecto o programa a largo plazo, no puede todo estar definido. Se construyen las iniciativas. Esto, claro, por lo tanto, no se puede mantener una posición rígida de cómo tienes que hacer, porque se construyen las iniciativas sobre la marcha, porque van a haber imprevistos y tienes que estar preparada para ver cómo haces con esos imprevistos. Tienes que diseñar con sostenibilidad y coste en el tiempo, es decir, no que sea muy grande y puntualmente, sino más vale pequeñito y sostenible, ¿no? Como empieza con lo pequeño, documéntate y evalúa. Lo de evaluar tiene un apartado aporte, pero es importante, ¿no? De que debemos incluso copiar lo que sepamos que funciona, lo que sepamos que está bien. Si no hemos copiado, sino que hemos creado, entonces evaluar lo que hemos creado a ver cómo funciona. Y por último, crea marketing. Difunde, 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 difunde. Y, porque, bueno, estamos hablando de redes. Difunde, difunde, difunde todo lo que puedas. Y pon detrás de las redes o lo que sea, gente que te difunda. Y bien, y con esto, no sé si lo he hecho muy largo o lo he hecho muy corto, no, un momento que no he terminado. Quería deciros dos cosas. En este informe de lo ineficaz hay una cosa que de lo que no funciona, no acaba de funcionar, mirad ahí, sensibilizar y formar al personal sin cambiar el ambiente institucional. Esto es ineficaz, ¿de acuerdo? Y otra cosa es grupos de educación de chicos para cambiar creencias y actitudes, que esto me llamó muchísimo la atención. Lo pone el informe, esto no es mío, ¿eh? Entonces yo digo, porque es que claro, ellos no dicen que no sirva, ellos dicen, de momento no hay suficiente evidencia para decir que esto sirva, ¿vale? O sea, que cambiar las creencias y las actitudes y si a base de tener grupos de chicos solo dice chicos, ¿eh? No están chicas aquí, no funciona. Entonces yo pienso que aquí hay que pensar en que quizás antes de cambiar creencias y actitudes con los chicos tendremos que pensar en cómo hacer el trabajo con ellos con los privilegios. Quizás deberíamos empezar por los privilegios y no por creencias y actitudes. Creencias de la violencia, creencias de que no tienen que violentar, creencias de que no tienen que maltratar. Sí, si no han visto, porque el pez no ve el agua, cuáles son los privilegios que tienen y que tienen que abandonarlos. Si quieren mantenerse, a lo mejor todo lo demás es nulo. Después, ¿quién hace la formación? Eso es importante, ¿eh? No solo que esté capacitada, sino que, por ejemplo, yo creo que para el tema de trabajar, abandonar privilegios, quien mejor funciona en un grupo de chicos es un chico. Pero en temas de violencia, quien debe funcionar en un grupo de chicos es una chica. Son cosas que no tenemos todavía suficiente, pues lo mismo cuerpo para decir qué hacemos o no hacemos, pero bueno, ahí está de alguna manera. Y entonces ya para acabar, yo quiero deciros que Internet es una puerta al mundo. Es una puerta que te permite conectarte con gente que no puedes tener otras oportunidades de conectarte, gente a la que quieres, gente afectiva, gente de otra orientación sexual a la tuya que a lo mejor en tu país no puedes encontrar, gente con ideología política, te permite eso, que Internet te permite dar voz a las personas silenciadas, que Internet te permite adquirir competencias que de otra manera sería muy difícil adquirir, las que estaban delimitadas al hombre blanco, medio y clase de élite en muchos momentos y que ahora se ha abierto, que Internet te permite crear espacios democratizados, que Internet te permite difundir de alguna manera las injusticias, que Internet es un lugar donde podemos ser iguales y a la vez diferentes, y que Internet es una nueva manera de mirar este mundo en el que estamos y verlo de otra forma distinta. Y ahora ya está todo, gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, Trinidad. Nos has hecho unas aportaciones, nos has dado unas claves de lo más interesantes que creo que van a servirnos ahora para hacer un poco de debate. Bueno, comenzamos un turno de palabra para que podáis hacer preguntas y decir también a quien nos sigue en vía streaming que también pueden a través del chat realizar las preguntas. Una pregunta, es un comentario. Sí. Has dicho algo que me parece muy interesante. Vale, y es que no hay un perfil de agresor y no hay un perfil de víctima dentro del ciberacoso, que es justo lo que pasa en la violencia de género offline, ¿no?, que has llamado. Y bueno, yo creo que al final hay una semejanza, ¿no?, entre la violencia de género que conocemos de una forma más habitual y la otra, que puede que haya muchas diferencias, pero eso de que no hay un patrón ni de víctima ni de agresor o de victimario, pues yo creo que es muy relevante, ¿no? No sé si pudieras profundizar un poco más sobre eso. Bueno, es que es lo que sabemos de momento, pero además es que es interesantísimo, es que no hay perfil, es que cualquiera puede serlo. Es lo que tú dices, en la violencia, ¿cuál es el perfil del agresor en la violencia offline? ¿Cuál? No hay. Para la cantidad tan enorme de agresiones que hay, si luego tú vas y tú dices, bueno, me voy a centrar específicamente en las violaciones que se realizan en la calle con uso de la violencia. Esa es otra historia. No sé si me entiendes, porque entonces a lo mejor sí podríamos encontrar unas características definitorias de esa persona que viola en la calle con arma blanca. Pero en todas las otros tipos de violencia de género, violencia machista que se da en la vida real, no hay un patrón. Y de momento es lo mismo que tenemos en la red, lo mismo. ¿Quién más? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, por la ponencia, que ha sido muy interesante. A mí hay un tema que me trae loca y no sé si es que me lo planteo mal. Creo que actualmente la educación en la escuela, en primaria, sí que hay una educación igualitaria. En los recreos se juega, las niñas y niños juegan, hay mucha igualdad y no sé qué pasa luego en ese salto a adolescencia. No sé qué cambian los jóvenes, o sobre todo tiene que ser un tema de ejemplo, qué estamos haciendo mal, que empezamos la base bien y luego la torcemos. No sé lo que no sé si también si piensas lo mismo. Estoy de acuerdo contigo en cierta manera, O sea, pero sí que hay mucho más conductas igualitarias en primaria que en secundaria. Y es verdad que en los últimos años de primaria también ya empezamos a tener muchos problemas. Entonces, lo que yo te diría serían hipótesis. Yo no sé si hemos perdido el sentido de la educación en secundaria, y a veces parece que enseñemos. Pero si enseñamos, pues dejémoslo en casa, que aprendan solos. Van al centro educativo para ser educados. Pues para enseñar, es que lo aprenden todos solos si quieres, No sé, pero esto son hipótesis y me aventuro demasiado. A lo mejor me pongo a hablar y hay cosas que no debo decir. Pero yo creo que en fin, replanteamiento con el tema de la escuela secundaria. Gracias. No, para contestar un poquito, desmitificar eso de que en primaria hay más igualdad que en secundaria tampoco es, y menos en los patios. Y ahí está claro, te fijas en un patio el espacio que ocupan los chicos y el espacio que ocupan las chicas. Les das un balón a los chicos y ocupan todo el espacio y las chicas pasan a estar en los rincones. Y eso pasa en infantil y en primaria. Y es lo que se vive en la sociedad, se vive en la escuela. Y por mucho que se trabaje, sí que es verdad que hay que empezar desde la escuela infantil, desde el 0-3, porque el trabajo hay que hacerlo desde la base. Y se va sumando. La violencia está ahí y se va sumando. No es que aparezca de repente en secundaria, es una progresión. Y en primaria está clarísima
la diferencia de género y en el patio que tú has nombrado especialmente. Hola, bueno, yo quería agradecerte la ponencia que me ha resultado muy interesante y lo que sí que quería plantear también, en un momento dado hasta hecho alusión al contexto social. Hay veces que nos da la impresión cuando trabajamos en violencias y cuando se trabaja en ciberviolencias que en realidad lo que les afecta a las personas más jóvenes son como carne de cañón de lo que estamos haciendo las personas adultas. En este sentido, hay una normalización de la violencia tanto en el diálogo político como en el diálogo, en la escena pública, y luego también hay una normalización de la pornografía. Entonces, me gustaría saber qué impacto te parece a ti que tiene esta normalización de la violencia y de la cosificación de las mujeres en las actitudes que has descrito. Vamos a ver, tú, por una parte, completamente de acuerdo contigo en el tema de la violencia que existe en general y que existe en la política. O sea, yo me hago cruces cuando estamos viendo debates políticos y estamos permitiendo según qué cosas, y yo digo, menos mal que no soy profesora, porque es que yo no sé, me tiro de los pelos si soy profesora de primaria o secundaria, me da igual, porque resulta que yo con mis niños o mis niñas o mis chicos o mis chicas intentando que no se digan palabrotas, que sean correctos, que me imagino yo si fuera, que no soy, ¿no? Pero imagino que yo es lo que haría, ¿no? No permitiría que uno insulte en clase a otra, o otra a uno. No permitiría que se digan según qué cosas, no permitiría, pues no lo permitiría, ¿no? Y resulta que luego tienen que ver en la tele a quien nos gobierna, independientemente de quien nos gobierne. De esa forma, yo digo, pero yo lo he pensado, digo, menos mal que no soy profesora, porque no sabría qué hacer al día siguiente, qué le tengo que decir a mis alumnos y alumnas. Eso es cierto, ahí está. Tenemos un problema democrático muy grande. Porque si eso es la democracia, tenemos un problema democrático muy grande. Ahora, lo segundo que me planteas tú es que es un debate tan abierto, ¿no? Que quiere decir, las relaciones afectivas sexuales, ¿no? Que deberían comenzar de otra manera que no viendo pornografía. Eso está claro, ¿no? Pero ahí también los centros educativos, primaria y secundaria, tienen un papel y no se está haciendo, creo. Entonces yo digo, ¿por qué no lo derivan? Es decir, si el profesorado de un centro dice, pues no nos vemos capaces o no creo que es lo que tengamos que hacer, ¿vale? Pues yo qué sé, no sé aquí, pero estoy segura de que también, allí en Cataluña hay unas asociaciones que hacen unos cursos de afectivo sexual que son una maravilla. Porque si no, pues entonces a lo mejor se van por otros derroteros los niños, chicos, chicas, ¿verdad? Porque si no aprenden a conocer su cuerpo, a entenderlo, a conectarlo entre sí, lo que pasa es que los padres tienen un miedo, no entiendo, porque miedo a lo afectivo sexual, mucho miedo. Yo recuerdo una vez hablando, hace años, en el comedor de la universidad, y yo, no sé cómo salió el tema, primera relación sexual, digo, pues ahora mismo está la media en 14. Dice una profesora, mis hijos no, Yo pensé, yo no he dicho de nadie, yo he dicho la media en 14, ¿no? Que es la media. Luego se pueden ir a 20 o se pueden ir, yo qué sé, pero no, pero mis hijos no, Entonces, es que es un miedo del tema ese de lo afectivo sexual, ¿verdad? Tan grande, pero pensar que eso es patriarcado, no creáis que sois vosotras ni vosotros. Pensar que, es decir, ¿cómo os diría yo? El control del cuerpo de las personas es una manera de control. Mientras más controlado lo tengamos, mejor nos pondrán dominar. Entonces es una parte también del patriarcado, de no ser libre con el cuerpo. No sé, se van a pensar que nos vamos ahora a poner a desnudarnos todos y ponernos aquí a hacer una orgía. Es que no ¿entendéis que no es normal? ¿Que no lo haríamos? Entonces, ¿por qué ese control sobre? Es como cuando... os voy a poner un ejemplo, pero es que cuando estaba debatiéndose aquí el tema de la ley del aborto,
Yo recuerdo que una chiquita muy joven dijo, no podemos la ley del aborto porque entonces nos iremos todas a abortar. Yo digo, ¿perdona? Como si fuera a irse de fiesta, irse a abortar. O sea, es un problema abortar. Y nos iremos todas, porque se haga la ley del aborto, nos iremos todas a abortar. O sea, esto es lo mismo, o sea, tener conocimiento del cuerpo, exploración del cuerpo, cómo funcionan las relaciones, cómo no nos vamos a poner todos ahora ¿por qué íbamos a hacerlo? Pero sin embargo nos controlan y también es patriarcado controlarnos de esa manera. Lo debemos pensar los hombres y las mujeres. Mirar, hoy sale en el diario.es un artículo de la Coral Herrera, que es un poquito fuerte, la he pensado, uy, sí que está esta coral animada, pero es sobre el tema ese, ¿no? De cómo conocer o no nuestro cuerpo, qué estamos haciendo con él y qué ocurre si no lo conocemos. Entonces ahí me tendréis que reconocer que en primaria y secundaria tenemos algo pendiente, muy pendiente, y que es difícil, porque claro, un equipo de profesores se puede poner todos de acuerdo y todas de acuerdo, pero le vienen los padres y si se lo vienen a comer, pues claro, dirán los profesores, ¿qué hacemos con esto? Claro que con lo cual tenemos que hacer una conexión muy grande. A lo mejor lo primero que hay que hacer es enseñar, en lugar de empezar por los niños y las niñas, empezar por los padres, educación afectivo-sexual, los padres, y luego ya llegará a los hijos y a las hijas, porque claro, la escuela sola no puede hacerlo, no puede. Ese es el tema. Pero a lo mejor es eso, vamos a empezar con los padres y luego podemos llegar a niños y niñas. Hay algunas formalizan esas charlas para las familias. Yo he ido como madre a una charla. Muy bien, sí. Sí. Trini, aquí en Navarra no se conoce nuestro programa Escola de Coeducación. No sé si lo conoces, te resumimos brevemente. Escola es un programa de formación que empieza a formar al profesorado no solo desde infantil y secundaria, como bien estás diciendo, desde luego no hay que esperar a secundaria para formar, pero no hay que esperar a primaria, hay que empezar en el 0 a 3. ¿Por qué? Porque ese profesorado del 0 a 3 está educando ya a niños y niñas, imagínate, en cuentos, en vídeos, en canciones, en el espacio de patios que decía la compañera, en que llega a carnavales y le pintan el bigotito al niño y a la niña le ponen la faldita de no sé qué. Entonces, hay tanto por hacer desde el 0 a 3 y bueno, actividades preciosas que se hacen en los centros 0 a 3. Entonces, ese programa, uno de los ejes que lleva es la educación afectivo-sexual. Y entonces, lo bueno de ese programa es que lleva a la vez que forma el profesorado, se va trabajando con las familias, se va trabajando con el alumnado, se va trabajando en la educación no formal a través de nuestro instituto. Bueno, llevamos el programa coeducativo entre varios departamentos y la verdad que el Departamento de Educación bueno, ha sido premiado a nivel internacional. Entonces, mucho por hacer, pero que, bueno, yo estoy... Exactamente. Bueno, como bien decías, sí, como bien decías, sí, eso. Claro. Sí. Claro. Exactamente, o sea, en vez de estar como estábamos nosotras tan satisfechas y tan tranquilas porque había comenzado una educación afectivo-sexual al alumnado y sobre todo al profesorado para que pueda trasladar al alumnado, el mito que se creó es que se estaba erotizando al alumnado. Erotizando, que se estaba desnudando, que bueno, totalmente además incierto. Yo, por ejemplo, presencié una vez una actividad de escuela, además aquí, en este mismo pabellón, totalmente, a mí me pareció preciosa. Enseñaban a niños y niñas pequeñitos cuáles eran los límites, cómo cuando tú pones límites a otra persona, esa persona tiene que respetarlos y como a ti te gusta también que la otra persona respete tus límites. Y entonces, simplemente era, hacían parejitas, niños, niñas, niñas, niños, niñas, niñas, daba igual. Y entonces le decían que le hiciera cosquillitas hasta aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los niños estaban ahí relajaditos y las niñas haciendo las cosquillitas y al llegar aquí tenían que parar.
Y entonces, luego les reflexionan sobre cómo te has sentido muy bien, muy a gustito por las cosquillitas, pero ¿y si te hubiera seguido? No, todos decían, no, hemos hecho hasta aquí, ¿no? Entonces, le estaban enseñando los límites. Bueno, me ha parecido una actividad preciosa. Ni se está erotizando, ni se está desnudando, ni se están haciendo juegos eróticos. Pero es el miedo, exacto, a recibir esa educación afectivo-sexual que todos los profesionales están de acuerdo en que es totalmente necesaria. Entonces también pienso que será la carencia de esa educación afectivo-sexual por falta de padres y madres, o por eso la importancia que decís de que vaya a la par la educación en las familias. Pero bueno, es como todo. Sí. Es que tenemos aquí a la responsable del programa. Sí, muy bien. Y lo que dice es que, no sé si le oís porque no tiene el micrófono, que este año comienzan ese trabajo con las familias. El año pasado se pilotó, bueno, primero buenas tardes a Arratsaldeon, se pilotó en una serie de centros, se ha incorporado al equipo una compañera que ha llevado un proceso muy bonito con las familias en un pueblico en el norte de Navarra, y entonces vamos a intentar generalizar. Sí, la verdad es que en este momento 257 centros escolares de educación infantil, escuelas infantiles y luego primaria y secundaria, estamos inmersos en este proceso de plan coeducativo con los 4 ejes, entre ellos el cuarto, la educación afectivo-sexual. Sí, la respuesta está siendo muy buena. El profesorado, bueno, chapó, pero sobre todo el alumnado, y en secundaria se han creado unos talleres de trabajo de juventud, sobre todo para ese respeto, y están muy satisfechos el propio alumnado, y me parece una evaluación muy potente, que seguiremos adelante, y está el reto de las familias al cual vamos a intentar marcar pues las pautas. Ahí estamos. Sí, bueno, como contaremos contigo en este programa que hemos iniciado de trabajo, te iremos contando cada vez que vengas nuestros avances en el programa escolar también. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues gracias por estar aquí y escucharme solamente.